Dentro de nuestra actividad número 5, la ley y el orden, vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la democracia? Podemos observar que la Escuela Austriaca sostiene una postura crítica frente a la democracia moderna, especialmente frente a la democracia representativa. Su tesis principal es que la democracia tiende a expandir el poder del Estado, a afectar negativamente la libertad individual y debilitar la protección de la propiedad privada. Para autores como Hans Hermann Hoppe, la democracia genera incentivos para que los gobernantes actúen buscando beneficios inmediatos y populares, sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Según esta visión, en la democracia los políticos administran temporalmente el poder estatal y utilizan los recursos públicos en función de intereses electorales. La escuela austriaca considera que la democracia favorece el crecimiento del gasto público, la intervención económica y la redistribución coercitiva de la riqueza. Dentro del mismo contexto, demos respuesta a la pregunta número 2. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia? Los principales argumentos son los siguientes. A. Problema de los incentivos políticos. Los gobernantes democráticos permanecen poco tiempo en el poder, por lo que buscan maximizar beneficios inmediatos antes de terminar sus mandatos. Esto produce políticas de corto plazo. B. Expansión del Estado. La democracia incentiva a los políticos a ofrecer subsidios, ayudas y programas sociales para ganar votos, aumentando constantemente el tamaño del Estado y el gasto público. C. Debilitamiento de la propiedad privada. La redistribución de la riqueza mediante impuestos elevados es vista por la escuela austríaca como una afectación del derecho de propiedad privada. D. La tiranía de la mayoría. Autores austriacos consideran que la democracia puede permitir que las mayorías impongan decisiones injustas sobre las minorías, incluso vulnerando libertades individuales. E. Intervención económica. La democracia favorece regulaciones, controles estatales y manipulación monetaria, lo que para la escuela austríaca distorsiona el mercado y limita la libertad económica. Dando respuesta a la pregunta número 3, sobre cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía, vamos a encontrar a un asociado a la tradición austriaca y es Hans Hermann Hoppe. Él argumenta que la monarquía está lejos de ser un ideal y suele generar ciertos incentivos menos destructivos que la democracia moderna. Él piensa que la monarquía es un gobierno de propiedad privada y la democracia es un gobierno de propiedad pública. Al ser un gobierno de propiedad privada la monarquía, el monarca tiende a considerar el reino como un activo que puede transmitir a ciertos herederos. Entonces va a generar incentivos para que su valor a largo plazo tienda al alza, para que a mayor plazo va a generar mayor riqueza. Por el contrario, los gobernantes democráticos controlan por cierto periodo de tiempo el aparato estatal y tendrían incentivos para maximizar ciertos beneficios a corto plazo, para pagar favores electorales, la deuda pública, redistribución de dineros, en fin. Además, aquí entra Giovanni Sartori. Sartori no pertenecía a la Escuela Austriaca de Economía. Además fue politólogo en teoría de la democracia, sistemas de partidos y diseño institucional. Una de las premisas de Sartori es si el gobernante tiene incentivos o no de propietario, como lo sostiene Hoppe, sino cómo se obtiene y controla el poder público. Esto nos lleva a decir que Sartori no tenía o no sostiene una tesis muy favorable hacia la monarquía. Él evalúa ciertos regímenes políticos según criterios de representación, control del poder y legitimidad democrática, no según el análisis de incentivos económicos
de algunos pensadores austriacos. Además, nos vamos a encontrar con dos autores que son padre e hijos, Juan Carlos Kachanowski y Nicolás Kachanowski. Ellos suelen enfatizar principios clásicos de la tradición austriaca y liberal, como son la limitación del poder político, la protección de la propiedad privada, el Estado de Derecho, la libertad económica y el análisis de incentivos institucionales. Habiendo finalizado las respuestas de la anterior pregunta, ahora analizaremos cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía tenía para defender la monarquía. Aquí vamos a encontrar los más conocidos, que son del autor Hans Hermann Hoppe. Incentivos de largo plazo. Hoppe sostiene que un monarca tiene incentivos para preservar el valor de su reino, porque lo considera un patrimonio que puede transmitir a sus descendientes. Una analogía que podríamos usar es que un propietario suele cuidar mejor un activo de largo plazo que un administrador temporal. Basándonos en este argumento, el rey tiene interés en mantener la productividad futura del territorio y evita ciertas medidas que destruyan riqueza de manera inmediata, porque eso puede perjudicar el valor de su propiedad. Otro argumento es menor preferencia temporal. La noción de preferencia temporal es importante en la tradición austriaca. El escritor argumenta lo siguiente: los políticos democráticos suelen pensar en el próximo ciclo electoral. En cambio, un monarca hereditario puede pasar décadas o generaciones. Por ello, según esta tesis, una monarquía tiende a favorecer políticas más estables y menos cortoplacistas. Otro argumento es la menor expansión del gasto público. Este argumento tiene que ver con los gobernantes democráticos, ya que compiten por votos mediante gasto público, subsidios y beneficios para grupos de interés, como se está viendo en la situación colombiana en este momento. Estamos en una tendencia a que los partidos tradicionales busquen favores políticos o beneficios para ciertos grupos de interés. En cambio, un monarca, al no depender de elecciones, tendría menos incentivos para utilizar en su presupuesto con fines electorales, ya que no existe una manera de seleccionar un monarca. Uno de los más importantes es la menor explotación del capital social. Hans Hoppe compara lo siguiente: un propietario de una finca con un administrador contratado por unos cuantos años. Según su analogía, según su investigación, el administrador temporal tiende a estar más dispuesto a explotar intensivamente los recursos, ya que, como no es de su propiedad, no sufrirá las consecuencias futuras. Esto también aplica al Estado, claramente. La democracia fomentaría el uso político de recursos públicos de corto plazo. Dando respuesta a la pregunta número 5, ¿qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Tenemos que la relación entre monarquía y propiedad privada es fundamental en el pensamiento de Hans Hermann Hoppe. Hoppe afirma que el rey gobierna el Estado como si fuera una propiedad privada hereditaria. Eso significa que tiene incentivos para preservar el valor económico del territorio y administrar cuidadosamente los recursos, de forma semejante a un propietario privado que cuida sus bienes. En cambio, en la democracia, el gobernante no es propietario del Estado, sino un administrador temporal. Por ello, según esta postura, los políticos tienden a explotar los recursos públicos para obtener beneficios políticos inmediatos, aun si eso perjudica el futuro económico de la sociedad. Desde esta perspectiva, la propiedad privada se convierte en un principio central para garantizar la libertad individual, limitar el poder estatal y proteger el orden social. En conclusión, tenemos que la Escuela Austriaca de Economía realiza una fuerte crítica a la democracia porque considera que favorece el crecimiento del Estado,
el intervencionismo y la afectación de la propiedad privada frente a ello. Algunos autores como Hans Hermann Hoppe comparan la democracia con la monarquía y sostienen que esta última podría generar incentivos más estables y responsables en el ejercicio del poder. La defensa de la monarquía se relaciona directamente con la idea de propiedad privada, entendida como base del orden económico y la libertad individual. Complementando la respuesta a esta pregunta, también tenemos que saber que hay críticas importantes frente a este posicionamiento. Muchos detractores de la Escuela Austriaca de Economía piensan que un país no es una empresa. En la sociedad moderna vemos muchos países los cuales piensan que el Estado o el país es una empresa. Como podemos ver en el caso de Argentina, en la actualidad se piensa que su gobernante piensa que el país es una empresa al cual puede reducir costos, puede reducir muchas cosas sin importarle el bien social. Los ciudadanos no son propiedad del gobernante. En la monarquía generalmente los ciudadanos tendían a que su rey era su dueño, a excepción de que fueran también del sistema de castas que se veía en muchos gobiernos o en muchas monarquías. Generalmente los reyes históricos explotan sus territorios sin preocuparse a largo plazo. Y la posibilidad de reemplazar gobernantes mediante elecciones puede generar incentivos beneficiosos que no existen en una monarquía. Es por eso que la relación entre monarquía y propiedad privada en este debate que llevamos no significa que la monarquía tienda a proteger automáticamente su propiedad, ni que el rey sea un dueño legal de todo un país. La idea central de nuestro autor, Hoppe, tiende a ser un poco más específica. Un carácter hereditario de la monarquía tiende a hacer que el gobernante se comporte como un propietario de largo plazo de un aparato estatal o de un país, mientras que por otro lado el político democrático se comporta como un administrador temporal, como lo vimos anteriormente con el dueño de la finca. El dueño de la finca y el administrador temporal. El administrador temporal tiende a explotar todos los recursos porque sabe que no le va a afectar a largo plazo. El dueño de la finca tiende a invertir más en su terreno porque sabe que a largo plazo para sus herederos, sus hijos, sus nietos va a ser mucho más beneficioso y mucho más productiva esa finca. Si se logra expandir como lo hacían en territorios monárquicos, va a ser mucho más fructífero para toda su descendencia. Esto es la Escuela Austriaca de Economía sobre la monarquía. Muchas gracias.